presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a los amables oyentes de lapazestéreo.com. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, promotor del sí en el plebiscito pasado y continuador de la defensa del proceso de paz. Nos acompaña el rey Arturo García Zuluaga, el secretario de Gobierno del Departamento del Cauca. Buenas tardes, señor García. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, muy bien, Arturo García. Le digo que el gobierno nacional no se ha dejado enredar de algunas personas del no en el pasado plebiscito, porque es que dentro de esas organizaciones que promovieron el no, hay unos que son de buena fe, otros de mala fe. Los de buena fe fueron confundidos, fueron engañados, o entendieron mal o interpretaron mal, pero de todas maneras son de buena fe porque les gusta la paz y no tienen carta guardada en la solapa. Y esos grupos han hecho unas propuestas. El gobierno les dijo que hasta el jueves pasado, o sea, hasta ayer jueves, tenían tiempo para presentar propuestas y que las propuestas obviamente tenían que ser viables, o sea que realistas, que se puedan concretar. Obviamente el sector del señor Álvaro Uribe Vélez parece ser que lo que quiere es dilatar el proceso y plantea de entrada que aquí en Colombia no hay conflicto armado, una situación que está reconocida no solamente por el mismo Ejército Nacional, por todas las autoridades actuales de este país, sino también por la Organización de las Naciones Unidas, por la OEA, por todos los países que están protegiendo el proceso de paz y por toda la comunidad internacional. Y es que cuando el señor Uribe plantea que en Colombia no hay conflicto armado, no lo hace porque ingenuamente lo esté diciendo, sino porque él sabe que el solo reconocimiento del conflicto armado implica que se aplican los protocolos de Ginebra, el 1, el 2 y el 3. Y eso quiere decir que el fin del conflicto pactado entre una fuerza insurgente y el Estado trae unas consecuencias inmediatas. Una de ellas es que se crea una justicia transicional por un tiempo determinado para que juzgue los delitos de guerra que se hayan cometido por todos los agentes de la guerra. Y esa parte es la que yo creo que le preocupa a nuestro querido expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque resulta que la justicia transicional, de acuerdo con las normas internacionales, se rige por 3 factores. El primero de ellos es la verdad, el segundo es la reparación y el tercero es la promesa de no repetición. Entonces yo creo sinceramente que al doctor Uribe lo que lo tiene preocupado es el problema de la verdad, porque fíjese que, amables oyentes, que el solo hecho de que los militares que actualmente están condenados en las cárceles en Bogotá y en otras ciudades del país estén pidiendo que se establezca y que se acepte la justicia transicional, es porque ellos están pensando en contar la verdad. Y la verdad obviamente le debe mortificar mucho, o si no es al doctor Uribe, es a los amigos de Uribe. Pero es que si yo no tengo nada escondido, ni tengo gato encerrado, a mí qué diablos me va a importar la justicia que se fundamente en la verdad. Pero es que Uribe lo que está planteando de entrada es que primero desconocer el conflicto armado
Y como lo desconoce, entonces que no se apliquen las normas del derecho internacional humanitario y mucho menos los protocolos de Ginebra. Y en ese orden de ideas es lo que está planteando es crear una sala anexa al Tribunal Superior de Bogotá y otra sala anexa a la Corte Suprema para que los procesos se lleven como si fueran procesos ordinarios, como si fueran unas bandas criminales comunes y corrientes que no hubieran desafiado al Estado durante 52 años. ¿Cómo la ve ahí, señor García? Sí, a mí me parece importante sintonizar lo siguiente. Siempre Uribe, desde la gobernación de Antioquia, ha venido de manera reiterativa, diciendo que en Colombia no hay un conflicto armado. Yo no sé de dónde saca él esa teoría absurda. Yo lo diría que es un anatema para la realidad de un conflicto. Cuando hay evidencias históricas en Colombia de que tenemos un conflicto interno que ha sido reconocido por el Estado y ha sido reconocido por las Fuerzas Armadas, que les ha tocado que ir al frente de batalla a encontrarse con estos grupos armados. Y siempre han reconocido que hay condiciones objetivas y subjetivas que han generado este ambiente de guerra y de violencia en el país, y que ha sido producto de la opresión y la injusticia. Ante la opresión y la injusticia, el mundo internacional reconoce el levantamiento en armas como un hecho histórico, dado la agonía de los pobres y de los pueblos paupérrimos que viven condiciones totalmente aberrantes. Bueno, lo que pasa, Arturo García, es que el conflicto armado no se justifica por la pobreza de un país o la marginalidad, se justifica en el sentido, o sea, cuando se reconoce un conflicto armado es porque se está aceptando que hay un grupo, una estructura militar organizada que desafía al Estado, o sea, que no acepta la institucionalidad, independientemente de que el país sea pobre o rico. Por ejemplo, viene que en España la ETA se considera ¿no? Se considera un grupo insurgente y que ha planteado un conflicto armado. En Irlanda del Norte, el IRA también se consideró en su momento, antes de su desmovilización, se consideró un grupo armado que tenía un conflicto armado con el Estado y por eso se negoció con ellos. Igualmente en Sudáfrica, en El Salvador, el Frente Faribundo Martí también desafió al Estado, no reconoció sus instituciones y por eso se consideró un grupo insurgente y el Estado tenía que enfrentarlo, por eso se hablaba de conflicto armado. O sea que el concepto de conflicto armado está más unido al problema de reconocimiento o no de la institucionalidad que al problema de la pobreza. Porque si fuera problema de pobreza, entonces podríamos justificar conflictos armados en Brasil, en todos los países de América Latina, en todos los países del África, en todos los países del Asia, pero no. El conflicto armado surge por diversas circunstancias en cada país, por motivos religiosos, como ha pasado en Sri Lanka, y lo mismo en las Filipinas, por motivos políticos estrictamente, como ha pasado en Sudáfrica, con la discriminación racial. O sea que el conflicto armado, de acuerdo con los parámetros de los convenios de Suiza, de Ginebra, Suiza, se origina es más que todo por la negación de la institucionalidad en cada país que hace un grupo que se organiza y que desafía al Estado a plomo. Pero bueno, lo segundo que tengo que apuntar hoy es lo siguiente. Resulta que el presidente Santos, de una manera contundente, dijo: voy a continuar el proceso de paz. Ayer, de manera enérgica y seria, como debe ser un dirigente, un estadista, una persona con muchos pantalones puestos, les dijo clarito a los del no, les dijo: bueno, ya le recibí sus propuestas, hasta ayer había el plazo, ya lo había fijado ya 15 días, se suponía que ellos tenían propuestas, porque cómo es que yo voy a salir a decir voté no, y no tengo ninguna alternativa para eso. O sea que los que andaban cañando con propuestas, andaban era buscando la forma de sabotear el proceso de paz y no tenían ninguna contrapropuesta. Entonces el presidente, que no es ningún bobo, los cogió y les dijo: bueno, ¿a dónde están las propuestas? Tráiganlas. Algunos que son serios, como los evangélicos, algunas iglesias evangélicas, llevaron su propuesta.
Otros, como el sector de Pastrana, también llevaron unas propuestas. Marta Lucía Ramírez llevó otras. Centro Democrático llevó algunas. Pero querían que el gobierno los aceptara como parte de la negociación. Y obviamente el presidente Santos, que no es ningún bobo, vuelvo y repito, les dijo clarito, es que aquí la negociación es entre el Estado, representado por el jefe de Estado, como lo dice la Constitución, y la organización guerrillera. Eso no puede ser distinto. Yo no puedo aceptar de que usted, señor Uribe, que representa un partido político donde militan 100 o 200.000 personas, venga a decir que va a ir a negociar a nombre del Estado. Porque es que en ese grupo del no, ahí estaban los evangélicos que dicen que pusieron 2 millones de votos. Marta Lucía Ramírez, que dice que también puso 2 millones. Pastrana, que no sé cuántos dice. Finalmente, pues todo el mundo dijo que era dueño de los 6, pero finalmente nadie es dueño de los 6, de los 6 millones que sacaron. Entonces lo que el presidente Santos hizo al cancelar esa reunión, y cuando la FARC dijo que el abogado de ellos, el señor Santiago, español, no estaba autorizado para intervenir en una mesa de conversación con la gente del Centro Democrático, pues con toda la razón. Es que uno no puede negociar de acuerdo con la Constitución con gente que está dentro de la institucionalidad. Que tiene que negociar es el presidente Santos con el grupo insurgente que está en La Habana. Los cabecillas están en La Habana. Lo otro es que, fíjese usted, señor García, que el presidente de la República, cuando fue reelegido para que hiciera la paz y sacó 7.800.000 votos, muchos más de los que sacó el no en ese plebiscito que se inventó el mismo presidente y que ganó el no por el 0.01%. Entonces, un plebiscito que no tenía fuerza vinculante, solamente era político, jurídico no, pues no puede desvirtuar un mandato popular que recibió el presidente de la República hace escasamente un año largo, año y medio. De manera que yo aplaudo que el doctor Juan Manuel Santos haga valer esa votación presidencial y también haga valer los votos de los 6.300.000 colombianos que votamos sí. Y otra cosa que también me preocupa, y es que el abstencionismo, así algunas veces se diga que el abstencionista no tiene derecho a opinar, no es cierto. El abstencionismo ganó con el 63%, es la primera fuerza ganadora, triplicó al sí y al no. Entonces, el presidente debería de consultar, como lo está diciendo la ONU y la OEA, qué pasa con esa gente que no vota, porque algunos de ellos, yo lo he tratado de investigar por mi cuenta, algunos de ellos es porque no tienen cédula, la mayoría de la gente que vota la cédula no tiene con qué conseguir los 35.000 para volver acá. La otra, el gobierno debería ir pensando en poner la cédula en estrato 1 y 2 y 3 gratis, el duplicado, para que la gente no quede descedulada. Y lo otro, mucha gente está desencantada de la clase política por el tema de la corrupción. Hay que salir a demostrarle a la gente que los impuestos que pagan se van en obra pública, se van en progreso, se van en salud, en educación, pero que no se van al bolsillo de los corruptos, como está pasando en La Guajira, que acaba de ser declarado departamento fallido, y como está pasando en muchos departamentos de Colombia, donde los gobernantes están llevándose el 80, el 70, el 90% del presupuesto a los bolsillos. Entonces, hasta que no logremos arreglar esos temas, pues obviamente el abstencionismo va a ir creciendo como una burbuja, porque la gente no cree en las instituciones. Para mí el problema del abstencionismo es un problema del Estado, un Estado que mantiene en la marginalidad a un 60% de la población. Es un Estado que obviamente está fomentando la abstención, porque es que está marginado en todo, está marginado en opciones, en oportunidades de progreso, de educación, de salud, y automáticamente está marginado el Estado porque tampoco le crea al Estado. Entonces, como lo cuentan como un censo, pero a la hora de la verdad, para participar no lo tienen en cuenta. Entonces, si no participo en salud, ni en educación, ni en opciones laborales, tampoco va a participar en democracia. Es una reflexión muy fácil de hacer, que ya se le hicieron al Estado, al gobierno colombiano, para que tome cartas en el asunto. ¿Usted cómo la ve, señor García? A mí me parece
que realmente el estadista Juan Manuel Santos debe instar a la sociedad colombiana para que pare la guerra ya. No hay otra alternativa. Acabo de escuchar las declaraciones de Humberto de la Calle, regresando de La Habana en el día de ayer, donde dice que será muy breve el trámite de las propuestas que ellos llevan a nombre del Estado colombiano para entregársela a la comisión negociadora de las FARC para sacar pronto un acuerdo ya. Basta ya la guerra. Bueno, García, pero lo veo como muy emotivo, pero no entra el fondo, al meollo del asunto. Por ejemplo, para usted, ¿por qué se da el fenómeno? Concréteme, doctor. ¿Por qué se da el fenómeno de la abstención, doctor? Es que la palabra doctor ya la abolí. Sí. Porque yo estoy de acuerdo con Armitage. Aquí hay que manejar el tema de tú a tú, no de doctor y doctorcitos. Siga. Ese ha sido un problema endémico del país. Nosotros hemos tenido registros electorales en la historia del siglo XX y XXI, donde hemos llegado casi que a 50 millones de habitantes, y registros electorales de 37, 38, 39, 40 millones de habitantes, y cuando vemos las elecciones, vemos que se llega a un máximo para presidenciales de 14 millones. Entonces ahí viene, doctor, la pregunta: ¿a dónde está la respuesta del porqué de los 14 millones o 20 millones o 25 millones restantes no decidieron por su presidente? La gran verdad es que yo digo que como estamos en un país de subdesarrollo y con tantos inconvenientes en medio de la población, pues eso induce muchísimo a que la gente no participe de los procesos electorales. Mira uno los países que son potencia en el mundo: Canadá, Alemania, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, y uno ve cómo hasta un músico sale concejal de un pueblo en Noruega. Entonces, allí vamos encontrando el paralelo, desarrollo y subdesarrollo. Y este subdesarrollo también es un subdesarrollo político. Es una mentalidad totalmente momia, perfumada. ¿Y qué tiene usted contra los músicos? Que dice que un músico sale concejal en... No, digo yo la gran diversidad y la gran comprensión de la democracia pero es que aquí noruega. Aquí también han salido elegidos en voladores. Sí. Entonces yo no sé qué tiene usted contra los músicos. ¿Era porque yo soy músico? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, yo amo a los músicos porque soy melómano. Pero lo que quiero decir no es que porque sea músico eso, sino porque hay tanta diversidad para asumir el voto, que todos los sectores de la sociedad tienen la posibilidad de llegar a los sitios de gobierno o de control en las más mínimas y pequeñas ciudades del mundo. Bueno, muy bien esa aclaración, porque ya yo estaba preocupado, porque resulta que yo, como soy guitarrista, entonces yo pensé que me estabas tirando un diablazo. No, Gracias. y usted es un hombre del blues y del jazz. Sí, Imagine sí. lo más lindo que hace llorar al ser humano. Bueno, yo pensé que era que usted me tenía vetado para llegar al consejo. No, al contrario. Bueno, doctor. Queremos que lleguen los grandes de la música. Los músicos. Bueno, Claro. García, le quiero contar, pues, haciéndole un pequeño cambio de tercio, Sí. que resulta que una de las mentiras que se le han metido a la gente para el plebiscito era que le iban a meter nuevos impuestos, pero resulta que los impuestos no era un problema del plebiscito ni del Acuerdo de La Habana. Los impuestos era una exigencia del Fondo Monetario Internacional y de las calificadoras de riesgos de los países, que son las que determinan los créditos y toda esta cosa que le otorgan al país, por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la inversión extranjera, todo eso. Entonces al gobierno le dijeron: vea, como a usted le bajó el petróleo, como le pasó a otros países, de $100 a 38 o 40, entonces a usted ya no le están entrando lo que le entraba hace un año a las arcas, o sea, el presupuesto. Colombia, por ejemplo, a raíz de la caída del precio del petróleo, el impuesto le bajó, el ingreso le bajó en 17 billones de pesos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues inventarse nuevos impuestos o aumentar los que hay.
Yo no comparto honradamente estos impuestos que está planteando el gobierno. Por ejemplo, subir el IVA al 19% me parece terrible. Tampoco me gusta que se esté planteando cárcel para los evasores, pues que los que van más de 5 millones de pesos tendrán pena de prisión de 4 o 9 años. No sé cómo irán a manejar eso. Hay un impuesto a la renta que lo bajaron al 32%, pero al mismo tiempo amplían la base de declarantes con 500.000 nuevos contribuyentes. Y se dice que quien tenga ingresos superiores a 2.7 millones de pesos mensuales entran a la base de la DIAN, la base de datos de la DIAN como contribuyentes. Lo que sí no me parece correcto es que sigan dejando a las cooperativas, a los fondos de empleados, a los cultos religiosos, sin pagar impuestos. Cuando estas entidades que dicen llamarse sin ánimo de lucro tienen grandes negociados. Esas cooperativas, por ejemplo, están funcionando con negocios de intermediación, inclusive laboral, y además haciendo negocios con más de cualquier comerciante. Los cultos religiosos, incluyendo la Iglesia Católica, también tienen universidades, colegios que dejan mucha plata. Yo no estoy de acuerdo con que se exima a estas entidades de ser sujetos pasivos del tributo, de la declaración de renta. En cuanto a los dividendos, me parece pues que esa medida sí me parece ajustada, porque es que aquí hay familias que poseen acciones en empresas como por ejemplo Bavaria, que generan muchas utilidades y reparten mucho dividendo, y esta gente no paga por esos dividendos que recibe, cosa que no le sucede por ejemplo al tipo que mete una platica en una cuenta de ahorro o en un CDT, que le cobran retejuente y le cobran una cantidad de dinero. El impuesto a la gaseosa y cigarrillos, que me parece que ese sí me parece correcto. ¿Por qué? Porque es que sucede que en primer lugar las gaseosas pues azucaradas, el efecto frente a la salud de las personas es bastante traumático. Ya está demostrado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que el azúcar produce diabetes, produce aumento de todos los indicadores como el colesterol, los triglicéridos, inclusive la hipertensión y la obesidad. Y todas esas enfermedades termina pagándolas el Sistema General de Salud, o sea que las paga el Estado. De manera que al subir esos impuestos, pues se va a desestimular el consumo y también el de los cigarrillos. Es que me parece que, por ejemplo, el que fuma es una persona que se está suicidando. Entonces, entre más le cobres por el cigarrillo, menos se va a suicidar. O sea, si se pensaba suicidar dentro de 5 años, pues que se suicide dentro de 15, porque ya le va a costar más la cajetilla y de pronto va a poder comprar y fumar menos cigarrillos. Lo otro es el famoso monotributo, que le quieren montar ese impuesto a las peluquerías, a las tienditas, a las panaderías. Me parece que eso sí es contra todo, porque es que los tenderos de los barrios venden cositas, venden por ejemplo una cucharada de aceite, 2 cucharadas, venden un tomate, venden un cuartico de libra de arroz, que es lo que muchas veces la gente compra en los sectores populares, que es la mayoría de este país, y entonces resulta que esas personas allí escasamente se hace un salario mínimo, y eso que en cada tiendita trabaja el señor, la señora, hasta los hijos ayudan. Ponerle un impuesto a esas tienditas, a esas peluquerías de barrio, donde la gente va y se arregla, se hace el manicure, el paticure, como lo hace usted, señor García, Sí, sí. es una infamia. Yo creo que el Estado lo que tiene que ir pensando seriamente es en disminuir la corrupción. Según las Naciones Unidas, en Colombia la corrupción está en el orden del 40%. De tal manera que la contratación pública en Colombia, incluyendo la nación y todos los municipios y departamentos, puede llegar al orden de los 250 billones al año.
Si los tipos están robando el 40%, se están robando casi 100 billones. Hombre, implementemos medidas de control más rigurosas, preventivas, para evitar que se roben, digamos, ese porcentaje lo bajemos siquiera en un 20%. O sea que si logramos recuperar de esos 100 millones, billones con B larga, que se roban estos tipos políticos corruptos, serían 20 billones nuevos y no se necesitaría ninguna reforma tributaria. Porque es que lo que está pretendiendo el gobierno con esta reforma es recaudar 17 billones en el año 2022, pero para el próximo año apenas son 7. Y viene que haciendo un esfuerzo, disminuyendo corrupción, no necesita ninguna reforma tributaria, porque la plata está allí. Lo que pasa es que la sacan, se la llevan los corruptos. ¿Cómo la ve ahí, señor García? Bueno, a ver, yo quiero hacer un análisis muy objetivo después de haber estudiado con mucho acuciamiento el proyecto de reforma tributaria que ha presentado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Lo primero que tengo que decir, de acuerdo con el último tratadista del mundo de la economía y de la política fiscal de los estados del mundo, los estados no tienen otra forma de establecer un nivel de ingresos que les permita estabilizar su situación fiscal, sino es con tributos directos, tributos indirectos y préstamos internacionales. Son los tres mecanismos. Ahora veamos la reforma en sí que se ha presentado. Yo estoy de acuerdo plenamente y me aúno al gobierno cuando se irá a castigar, no a castigar, sencillamente a cobrar lo que los ricos tienen y deben aportar al fisco nacional. Por ejemplo, los dividendos. Los dividendos es una situación que nadie podrá oponerse a eso, caramba. Es que las empresas del Estado, las empresas privadas de Colombia, en una economía de mercado, que se mueven a través de sociedades anónimas, esos dividendos deben de producir unos tributos al fisco nacional para ayudar a estabilizar este fisco. Lo otro, las bebidas alcohólicas, desde la China, del emperador Qin Shi Huangdi, hace 5.000 años se hacían registros en todo el territorio de la China, que es un país tan grande, para controlar los vendedores de bebidas alcohólicas, pero no era para saber cuántos eran, era para saber cuánto irían a tributarle al Estado chino. Entonces yo estoy de acuerdo con el mayor elevación de los impuestos a los licores que no producen sino el desastre al ser humano. Pero también estamos hablando de impuesto a las gaseosas también, ¿no? Bueno, voy para allá. Bueno. Seguidamente voy el impuesto a las bebidas azucaradas, no a gaseosas, porque también se incluyen otros sistemas de bebidas que no son gaseosas. Yo estoy de acuerdo de eso y tengo el concepto de ingenieros químicos. Las gaseosas es el peor asesino que tiene la vida humana. Pero usted todo el día toma gaseosa. Pero yo la tomo sin azúcar, doctor. Ah, bueno, gracias, me aclaró, porque yo siempre lo veo con una Coca-Cola en la mano. Pero nunca con azúcar. Soy enemigo del azúcar. El azúcar, entendámoslo desde el punto de vista bioquímico y metabólico. La azúcar se vuelve en el cuerpo... ¿La azúcar o el azúcar? El azúcar. El azúcar. Se vuelve después de que es ingerido en carbohidrato. ¿El carbohidrato qué es? Es una sustancia que produce una energía en el cuerpo. Y luego el carbohidrato en su proceso de transformación se convierte en tejido adiposo, tejido graso, más los preservativos, más los endulcorantes, producen graves daños al ser humano. Pero usted no puede tomar preservativos, doctor. Eso se usan, se ponen, no se toman. No, estos son preservativos de tipo químico para el mantenimiento de los enlatados y de las gaseosas y de las bebidas energizantes. Ya me estaba asustando usted con eso que usted toma el preservativo. No se preocupe que el preservativo yo no lo tomo, lo uso. Bueno. Pero no lo tomo. Entonces vamos viendo allí la diabetes, el gran
exacerbante mayúsculo de la diabetes es la bebida azucarada. Entonces, estamos haciéndole un bien a la humanidad y estamos ayudando a la perspectiva de la salud en un proyecto a mediano y largo plazo. Eso debe castigarse y eso no es nada que debe ser anatema. Sencillamente es que en Estados Unidos, por ejemplo, mire, la McDonald's, el Kentucky Fried Chicken y las gaseosas fueron sometidas por el INVIMA, entre paréntesis y entre comillas, de Estados Unidos, sí, a que modificaran sus fórmulas, porque estaban matando por obesidad, infartando a toda la población norteamericana. Pero sigo diciendo. Yo lo veo a usted que sabe mucho de medicina. Me da la impresión de que usted es hipocondríaco, Arturo. Y que usted se autoformula. Usted es de los que va a la droguería y va ahí comprando pues lo que... A mí me tocó en estos días por allá en un pueblo muy bello del Valle Bolívar comprar Necrotón y loratadina, porque me sentía como con una alergia en el cuerpo. Y fuera de la alergia, como intoxicado el hígado. Entonces vos sabés que los hipocondríacos, que somos enfermos imaginarios, todos los días yo compro en Carulla del Sur, compro droga. Bueno, pero no he terminado, o puedo terminar lo de la reforma tributaria. No, tranquilo, Arturo. Sí. Es que como ya el tiempo nos está agotando, yo quería no despedirme y hacer un comentario importante sobre el tema de Donald Trump y Hillary Clinton. Resulta que en el último debate, pues obviamente todas las encuestas muestran que Hillary Clinton ha demostrado ser una persona muy capaz, una persona que le cabe, como decimos en el mundo académico, el Estado en la cabeza, conoce muy bien toda la política interna y externa de los Estados Unidos, y además demostró en ese último debate y en los dos debates anteriores que tiene una cosa que se llama aplomo, tranquilidad, no se dejó provocar por Donald Trump, quien a su vez se mostró como lo que era, o lo que sigue siendo, un payaso que dice cosas sin conocimiento, dice cosas que no tienen nada que ver con lo que la gente está esperando que le digan. Y además en su afán de ofender a la señora Clinton, le dijo, qué mujer tan asquerosa, le dijo, cuando ella estaba exponiendo su tema en el tema fiscal, o sea, el problema de los impuestos en los Estados Unidos y también el tema de la seguridad social. Y el tipo, de una manera impulsiva, dijo en inglés, obviamente, pero traducido al español, es qué mujer tan asquerosa. Eso demuestra la forma tan despectiva como ese hombre se refiere a las mujeres, que hay varios videos que lo muestran haciendo violencia a las mujeres que por alguna circunstancia se le han acercado o que él los ha acercado, y resulta que lo han salido pues a denunciar. Obviamente él echa la culpa pues a los demócratas, pero son esas mismas señoras que están poniendo la cara, mostrando obviamente lo que les ha pasado con el señor Trump. No solamente cuando el hombre era el dueño del concurso Miss Universo, sino en ese programa que él tiene que llama The Apprentice, que es un reality, donde este señor pues ahí se relaciona con muchas personas, muchas mujeres, y a todas las trata después de acosar sexualmente, aprovechando pues que el hombre tiene su billete. La señora Trump, la señora Clinton le dice a Trump, respondiéndole pues tanta ironía al tipo, que él es casi que un Vladimir Putin, porque es que Putin en Rusia es un hombre que no respeta tampoco absolutamente nada. Putin es un expansionista, un hombre que cree que va a revivir el imperio ruso de Pedro el Grande, la revolución bolchevique, la Unión Soviética, y resulta que estamos en otros tiempos, pero el hombre quiere avasallar a los países de la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, a Ucrania le quitó sin ningún problema Crimea y le quiere quitar la parte norte del país que colinda con ellos y que supuestamente hablan ruso, y entonces por esa razón les quiere quitar el pedazo.
Ahora, por ejemplo, en Siria está ensañado contra la población de Alepo por defender al presidente Al-Assad, que es un bandido, que bombardea, mata al pueblo, el mismo pueblo lo está matando, y el único que le ha puesto el frente a eso ha sido el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, que ha sido muy cauteloso con el tema, porque eso allá estamos casi al borde de un conflicto grave entre grandes potencias, que no sabemos en qué puede terminar, porque los Estados Unidos y los países aliados de Occidente están respaldando a los opositores que están reclamando democracia en Siria y están combatiendo al Estado Islámico, en tanto que Rusia está protegiendo al presidente Al-Assad, al asesino presidente Al-Assad, y en base a su posición geopolítica está tratando de aniquilar a los opositores de Al-Assad sin importarle mucho el Estado Islámico. Esa lectura de lo que está pasando en Siria es un tema bien complejo que la presidente Clinton, la señora Clinton, próxima presidenta de los Estados Unidos, lo ha sabido capotear, ha sabido hacer unos planteamientos serios en los debates frente al tema, pero ella también dice que el señor Trump desafortunadamente ha hecho prevalecer más su amistad con el presidente Putin de Rusia por asuntos de negocios que el interés de la humanidad frente a esos problemas que hay en Siria. Es que el problema de Siria puede afectar a todo el mundo. Imagine usted que Siria tiene una colindancia, tiene una cercanía con Israel, tiene frontera allí, y allá en Siria también está metido Irán, y resulta que Irán es un país imprevisible porque está manejado también por unos extremistas que son los chiitas, ¿no? Los chiitas, los famosos chiitas, que son una religión, son religiosos que han mostrado con los ayatolás un desprecio hacia la cultura occidental. Sí, yo quiero precisar, ¿no? Sí. El mundo musulmán está fundamentalmente dividido entre chiitas y sunitas. Los chiitas están en el mundo persa de Irán, donde allá se habla no el idioma árabe, sino el idioma persa. Entonces los chiitas son una secta de ultranza radical y fundamentalista de la religión musulmana y focalizada en Irán. Y los sunitas son el resto del mundo musulmán árabe en el Medio Oriente. Bueno, es muy emocionante entonces, Arturo, para culminar esto, el saludo tan emocionante, tan ardiente, caluroso, que le dio Hillary Clinton a Vicente Fernández, quien hizo ese corrido famoso que le voy a pedir aquí a Muñoz que me lo ponga ahí en la Paz Estéreo al fondo, la edición de hoy, ese corrido de Vicente donde invita a todos los latinos a que votemos, porque yo tengo una hija en Los Ángeles y va a votar por Hillary Clinton, entonces ella vota por mí, y yo como no soy ciudadano americano no puedo votar allá, pero mi hija vota por mí, gracias también, entre otras cosas, a Vicente Fernández y a todo lo que ha planteado la señora Clinton, no solamente ahora como candidata, sino lo que ha hecho en el largo camino que ha tenido en su vida pública. Yo recuerdo muy bien cuando me leí la primera biografía de Hillary Clinton, cuando ella empezó a trabajar en Medicare en los Estados Unidos, que es el derecho a la salud que tiene todo el mundo. Contrario a lo que yo creía, en Estados Unidos la salud era un privilegio de los ricos. Cuando llegó la señora Clinton como primera dama de la nación en el gobierno de su esposo, ella se hizo cargo de manejar todo el tema de la salud y lo sacó adelante en el Congreso. Y ahora, en el gobierno del presidente Obama, colaboró mucho en el Obamacare, que también es otro tema de salud, o sea, aplicando el principio de la universalidad de la salud. O sea, que la salud no puede ser privilegio, sino que es un derecho de todo el mundo.
Un tema que quiere acabar el señor Donald Trump, argumentando de que los recursos van a estrangular la economía de los Estados Unidos, y eso es falso, porque es que con una sola premisa sustento lo anterior. Un pueblo saludable es un pueblo que puede ser más rico que un pueblo enfermo. O sea, el solo hecho de que el Estado asuma la salud pública como un derecho universal garantiza de que toda la población va a tener una atención preventiva y curativa oportuna. Va a haber menos tasa de morbilidad y va a haber una gente en mayor capacidad de producción. Eso ya es riqueza. Y esa es la tesis de la señora Clinton. Entonces yo voy a votar por medio de mi hija, extiendo mi mano allá, por la señora Clinton, pidiéndole a mi Dios que la ayude, que la acompañe, para que salga adelante a nombre de todo el pueblo latino y de todos los inmigrantes que existen en Estados Unidos. Como ella lo dijo ayer en la cena que organizó la arquidiócesis en Nueva York, arquidiócesis católica, donde ellos acostumbran después del último debate a hacer una cena donde se hacen bromas, el uno y el otro se tiraron pullas. La señora Clinton dijo muy claro que ella, cuando llegaba a la Estatua de la Libertad, recordaba que los padres de la patria de los Estados Unidos, Jefferson, Washington, todos los que... Benjamin Franklin, lo primero que dijeron era que Estados Unidos era una tierra de oportunidades y de los inmigrantes, y que los padres de ellos, de Hillary, de Donald y de todos los que estaban allí, los abuelos, los bisabuelos, eran inmigrantes que habían llegado y lo habían sido bien recibidos en Estados Unidos, y que la riqueza de los Estados Unidos la ha producido es el factor de ser un país de inmigrantes, de gente que ha llegado de todos los países del mundo, de Alemania, de Inglaterra, de Escocia, de Suecia, de América Latina, del África, del Asia, de Australia, y que la riqueza de esos países es eso, contrario a lo que afirma el señor Trump, con un discurso hitleriano de que la culpa de las desgracias es por responsabilidad de los extranjeros. Como en su momento Hitler decía que la desgracia de Alemania la generaban los judíos, resulta que la humanidad ya sabe lo que es echarle la culpa a una etnia o a un grupo de personas de una desgracia. Ya lo sabemos y obviamente lo vamos a repetir. El señor Trump parece ser que se inspira en Hitler, se inspira en Putin, se inspira en Mussolini, y afortunadamente el pueblo de los Estados Unidos ya entendió el mensaje, y yo estoy seguro que mayoritariamente van a salir a votar por la señora Clinton. Me despido de esta audiencia, Arturo García, espero su opinión. Muchas gracias. Bueno, yo quiero complementar a Adolfo en lo siguiente. Yo estoy totalmente seguro que el pueblo americano, a quien conozco cómo vota, votará por una estadista. Se llama Hillary Clinton, exsecretaria de Estado en el primer gobierno de Barack Obama. Una mujer que ha dirigido la Fundación Clinton para crear protección a los portadores del VIH en los Estados Unidos, en más de 100,000 portadores. Las ayudas a un país que sufrió un terremoto fuerte en Centroamérica, ¿cómo es que llama? Jamaica o Haití. Es una mujer que tiene un programa social de inclusión y de formalización de los padres de hijos americanos que nunca se han podido legalizar, y un programa económico supremamente ambicioso para el futuro de los Estados Unidos. En buenas manos quedará la presidencia de Estados Unidos. Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso, y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. Somos familia importante que siempre va para adelante. Mi libertad, mis derechos, por Hillary sí hay respeto, con ella de presidente.
siempre tendremos un puente. A mi pueblo le dolió que alguien hiciera una ofensa, Hillary, estamos contigo, con nuestro voto tú cuentas, tú vas a ser nuestra voz, estando en la presidencia. Señora Clinton, estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Un abrazo y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia. Dios la bendiga. Yo soy latino hasta el hueso. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.